Buenas tardes. Bienvenidos a este debate entre los aspirantes a coordinar Podemos Asturias y que acoge la Nueva España en su Club Prensa Asturiana. Es esta la única ocasión en la que ambos candidatos, Olga Blanco y Diego Ruiz de la Peña, coinciden en un diálogo sobre el futuro de la organización. Y son estas unas elecciones cruciales, convendrán conmigo, supongo, los candidatos, para el futuro de Podemos Asturias. Un partido sometido a fuertes discrepancias internas en los últimos años, y los inscritos en este proceso para elegir quién liderará el partido aún pueden votar telemáticamente, si estoy en lo cierto, hasta las 23:59 del próximo 1 de febrero. Por resumir un poco la situación, Podemos Asturias ha estado en los últimos meses en manos de una gestora, tras la dimisión de la que fuera coordinadora, Sofía Castañón, y con fuertes discrepancias internas que ya quedaron expuestas en la pasada campaña electoral, y el partido se encuentra en un punto crítico después de sanciones sobre la que fue candidata autonómica y única diputada electa por la formación morada Covadonga Tomé. La Nueva España da las gracias a ambas candidaturas y a la organización de este proceso por aceptar y elegir este periódico como espacio de diálogo para confrontar dos visiones sobre el futuro de un partido político que ha tenido un relevante papel en la reciente historia de esta comunidad autónoma. Por introducirles, son Olga Blanco, a mi izquierda, natural de Olloniego, nacida en 1973, es abogada y participó en Podemos ya en sus comienzos. Fue asesora del movimiento 15M y colaboró en el Observatorio Ciudadano Anticorrupción, OCAN. En las anteriores primarias fue la candidata más votada para la Comisión de Garantías Autonómica, puesto en el que permaneció 6 meses por las discrepancias internas, y encabeza ahora el colectivo Somos Mayoría. Y a mi derecha, Diego Ruiz de la Peña, nacido en Oviedo en 1980, es licenciado en Historia del Arte y ha desempeñado diversos puestos relacionados con la gestión cultural y el patrimonio en su trayectoria profesional. Se sumó a Podemos en 2014, pero no participó en la primera línea pública hasta 2018, año en el que asumió la portavocía del Círculo de Llanes. Se presenta con el colectivo Agora Más que Nunca. Hemos hecho el sorteo, lanzando una moneda al aire, y el resultado ha sido que Diego iniciará el primer bloque, que irán comenzando de manera alterna, y terminará la exposición en lo que llamamos el minuto de oro o el alegato final. Hemos establecido que el primer bloque de este debate sea sobre el modelo de partido. Es precisamente una de las partes más espinosas. En este bloque abordaremos las perspectivas de cada candidatura sobre cómo debe discurrir internamente el partido en esta situación, con especial atención a la situación de la diputada Covadonga Tomé, y también pueden los candidatos exponer sus visiones de integración o no tras el resultado de las votaciones, así como qué planteamientos tienen para el futuro de Podemos Asturias. Empieza Diego Ruiz de la Peña con 5 minutos. Vale. Bueno, a ver. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, estamos en unas primarias para elegir a la dirección de Podemos Asturias, pero sobre todo en unas primarias que van a definir el modelo de partido que queremos, ¿no? El modelo de organización y, en definitiva, qué proyecto de Podemos queremos para Asturias en los próximos años. El modelo organizativo, las cuestiones orgánicas, a mí la verdad es que me atrae bastante, es lo que más me gusta, ¿no? Pero también es lo que más me preocupa en este momento, ¿no? Y explicaré por qué y plantearé cuáles van a ser nuestras principales líneas de trabajo. Como efectivamente comentó Vicente, yo estoy inscrito en Podemos desde el principio, desde aquel 2014 y aquellas elecciones europeas que nos ilusionaron a todos, pero bueno, participé en alguna asamblea, pero no me involucré demasiado hasta 2018, cuando tuve la oportunidad de reactivar. Me plantearon, una amiga aquel entonces, Tamara, en Llanes, me planteó ayudarla a reactivar o activar, porque no existía el Círculo de Podemos en Llanes. Lo hicimos partiendo desde cero, éramos 2 personas. Y 8 meses después, fue el tiempo que tuvimos de margen hasta las elecciones, y 8 meses después pues nos presentamos 20 personas a unas elecciones municipales con un programa con muchas medidas, ¿no? No obtuvimos representación en ese momento, era lógico y era previsible, pero en ese momento yo pensé que íbamos a tener la oportunidad para hacer el trabajo durante 4 años que no habíamos podido hacer en 8 meses, ¿no? Con lo cual, bueno, a mí se me abría una perspectiva por delante interesante. Y durante esos 4 años, de 2019 a 2023, lo que hicimos fue
algo que ningún otro partido había hecho nunca antes en Llanes, que además así nos lo decían los vecinos, ¿no? Lo que hicimos fue no dejar de trabajar. Es decir, normalmente una de las cosas que me quedo con la experiencia de estos años de municipalismo es que los partidos políticos, si a veces trabajan poco desde los ayuntamientos, cuando están fuera, menos todavía. O sea, directamente no existen. El partido asume que no existe, la ciudadanía asume que ese partido no existe hasta un año antes de las elecciones, que es cuando se reactivan, ¿no? Con lo cual, bueno, la utilidad es bastante relativa, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue algo diferente, ¿no? Había que trabajar como si estuviéramos en el ayuntamiento y para mí eso es el municipalismo, ¿no? Es hacer algo que normalmente no se hace y eso tiene mucho que ver con Podemos. Durante estos 4 años conseguimos bastantes cosas pese a estar fuera del ayuntamiento. No obtuvimos representación en 2023. Es verdad que el bajón generalizado nos afectó también en Llanes, lógicamente, y con muchos otros ayuntamientos no sacamos concejales, por desgracia, ¿no? Pero al final el rédito político no se mide solo y exclusivamente por los resultados que tienes en las instituciones, sino también por lo que consigues y lo que haces para la gente, ¿no? Y al final yo me quedo tranquilo porque hicimos aquello para lo que vinimos a hacer, que es política, ¿no? Conseguimos partidas presupuestarias en los presupuestos autonómicos para Llanes. Conseguimos impulsar algunas obras, proyectos que llevan mucho tiempo estancados en materia de infraestructuras para el sector ganadero. Conseguimos paralizar también algún proyecto del ayuntamiento que pretendía privatizar algún espacio público. Pero sobre todo lo que conseguimos fueron 2 cosas muy importantes que me parecen muy difíciles fuera de la institución, que es, 1, marcar agenda política, o sea, ser protagonistas y marcarle la agenda al gobierno que tuvo que hablar de nosotros cuando nunca quería hablar. Y otra cosa que es lo más importante y lo más difícil que yo creo que se puede hacer en política, que es cambiar ideas y cambiar mentalidades. A nosotros nos votó gente que no nos iba a votar, no porque no votara Podemos, es que no votaba a ningún partido de izquierdas, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. ¿Por qué se consiguió? Bueno, pues porque hicimos lo que normalmente no se hace. Porque cuando un domingo por la mañana vas a ver unos vecinos de una localidad de 25 habitantes, porque están preocupados por un puente de acceso porque se cayó un tractor y el único partido que va es Podemos, que no está en el ayuntamiento, pues perciben que te lo estás tomando en serio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa cercanía es lo que nos permitió. No obtuvimos representación, pero conseguimos cosas y, desde luego, lo que sí conseguimos fue pues, no descender el número de votos. Fue uno de los pocos concejos donde Podemos subió el número de votos, ¿no? Y para mí eso es Podemos, para mí eso es el municipalismo, ¿no? Y decimos muchas veces que Podemos vino a hacer las cosas de otra manera o que otro tipo de política era posible. ¿Qué significa eso? Bueno, significa muchas cosas, pero una de ellas es esta, es hacer lo que nadie hace, ¿no? Yo creo que esa experiencia militante es lo que a mí me gustaría trasladar al resto de círculos de Podemos Asturias, sobre todo en un momento en el que hay que tener en cuenta la situación en la que estamos, y es que después de las elecciones pues, perdimos representación en muchísimos ayuntamientos, ¿no? Con lo cual hay que aprender, hay que saber trabajar fuera de la institución, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer lo que nadie hace, es decir, tenemos que ser más Podemos que nunca. Y es necesario más que nunca esa experiencia militante en el territorio para poder sacar trabajo político adelante durante estos años que nos permite llegar a las instituciones o volver a las instituciones con peso en 2027. Muy bien, muy ajustado al tiempo. Es el turno de Olga, también por 5 minutos. Pues muchas gracias, buenas tardes. Yo lo primero que quiero destacar es una cosa positiva, que estemos hoy aquí sentados, Diego, yo, y gente de mi candidatura, gente de la tuya, es ya un avance. Habernos sentado hoy aquí, yo te lo agradezco mucho, Vicente, y a la Nueva España. Poder sentarnos, poder mirarnos, eso para mí ya es muy importante y estoy muy contenta por eso. Estoy muy contenta también por la candidatura de gente que tengo y que tenemos, ¿no? Ha sido difícil, ha sido muy difícil llegar hasta aquí, muy difícil. Y tengo que estar, me siento muy orgullosa de la gente que tengo conmigo porque son gente que, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de que muchos hemos estado a punto de tirar la toalla, que entendemos que este partido va hacia un camino que no nos gusta a muchas, porque creíamos que Podemos era otra cosa, hemos conseguido una candidatura de diferentes sensibilidades, de diferentes sectores. Hasta hace poco muchos no nos conocíamos ni en persona, otros sí hemos compartido ámbitos como la Comisión de Garantías. Y todos lo que queremos, y aquí dejo muy claro cuál es la cuestión que yo veo interna fundamental, la unidad. Y saber que la unidad es pluralidad, que no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, en muchísimas, y no podemos estar de acuerdo. Pero lo que no podemos aceptar en ningún caso, y eso nos une, es que eso toque la democracia. La democracia no se arregla en los problemas internos tirando de régimen disciplinario. A mí eso me preocupa muchísimo y es la preocupación que tenemos todos, ¿no? La preocupación de no saber unirnos y saber integrar. Yo desde aquí y ahora lo digo, y esto la candidatura lo tiene muy claro,
Y me gustaría que luego Diego me contestase. Yo en el Consejo Ciudadano y el Consejo de Coordinación, que son dos consejos que hay dentro de Podemos que se elige por parte de la coordinadora, es que si nosotros ganamos, nosotros vamos a integrar a la otra candidatura. Nosotros queremos estar todos. Queremos que vosotros estéis también y que nosotros estemos. Para eso nosotros es absolutamente fundamental. ¿Qué pedimos únicamente a los que nos voten? Y el proyecto que queremos, que nos vigiléis como a canallas, siempre lo digo, ¿no? Que lo decía Pablo Iglesias Pose. Nosotros proponemos un Podemos que vuelva a ir a todos los pueblos, que vuelva a hacer asambleas. A mí me da mucha pena cuando veo las sedes cerradas. Me parte el alma que no se hagan nada más que asambleas, que en realidad son actos de propaganda, en los que no nos dejan hablar, ¿no? Hablamos siempre de la fraternidad y la unidad en la izquierda y la practicamos muy poco. La solución a los problemas tenemos que darla entre todas y la solución no van a ser seguir expulsando y seguir expedientando. Cuando tú un 23 de diciembre comunicas expedientes a compañeras y luego me dirá a lo mejor el compañero Diego que ellos no deciden esas expulsiones o esas sanciones, pero ellos sí denuncian a compañeros. Se han hecho acusaciones gravísimas a compañeros de conductas que en realidad deben denunciarse en otros sitios, quizá en los juzgados, pero desde luego no en un partido, tensionar un partido. Y es que sorprende muchísimo que no se hable en este momento de que hechos que se consideraron muy graves se sancionaron posteriormente. Yo voy al caso de Jorge Fernández, cuarto diputado elegido por las militantes y las inscritas. Muchas estamos aquí porque no se respetó la decisión que tomamos en 2021, tampoco la que tomamos en las primarias anteriores. A Jorge se le sanciona posteriormente, cuando ya es elegido por nosotras el cuarto diputado, se le sanciona por hechos muy anteriores a presentar a su candidatura, o se pretende que eran hechos muy graves porque, claro, resulta bastante poco creíble. Nosotros pedimos también, y lo dejo muy claro, autonomía. Autonomía porque no podemos ser un partido que defienda el federalismo como política, que defienda la autogestión de los territorios, la autodeterminación de los pueblos y practique internamente un centralismo que aleja la gestión diaria, que perjudica y obstaculiza la gestión diaria. Además, estamos convencidos de que la participación política tiene que ser mayor y ser más fácil. Tiene que ser más fácil inscribirse en Podemos. Tiene que ser más fácil votar en Podemos. Podemos es un partido que nace para avanzar en democracia, que nace de la reivindicación que teníamos la gente de que queríamos más democracia y mejor democracia. Y hemos conseguido llegar a un punto en que parece que a la libertad... Decía Octavio Paz, y yo esta frase me acuerdo mucho de él, ¿no?, que sin libertad la democracia es despotismo y sin democracia la libertad es utopía. Y me gusta. No tenemos miedo a criticarnos, a decirnos. Nos llaman los críticos y a mí me encanta, porque es verdad que me considero crítica. Yo lo que busco desde aquí, de verdad, es una unidad entre todos. Que cuando pase este proceso podamos sentarnos y estar todos juntos en la dirección del partido y todos remando hacia el mismo lado. Para mí es fundamental. Yo no me presentaría candidata si no estuviera convencida de que Podemos tiene que demostrar que ese Podemos del 15M, ese espíritu sigue ahí y que nos vamos a poner de acuerdo y que vamos a arreglar las cosas. Pero no con régimen disciplinario, no con sanciones, sino con diálogo. Desde el diálogo yo creo que es la única manera que podemos conseguir sacar adelante un partido que está en un deterioro y en una crisis que nos preocupa a todos mucho. Muy bien, pues gracias. También el tiempo muy ajustado. Ahora tiene otros 2 minutos, Diego, para exponer su parecer, si quiere replicar alguna de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa o continuar con su exposición. Bueno, continúo, sí. Antes hablaba de lo que queremos hacer. Ahora quiero hablar de cómo lo queremos hacer, cómo vamos a trabajar ese municipalismo, ¿no? Yo creo que hay 3 ejes fundamentales en los que nos vamos a apoyar en los próximos años para hacer trabajo político en los concejos, que son, primero, acompañamiento. La dirección tiene que acompañar a los territorios, a las direcciones locales y a la militancia. Yo sé lo que es ser portavoz, tener el apoyo de la dirección o no tenerlo, y la diferencia es bastante sustancial, ¿no? No puede ser que la dirección esté bunkerizada en un grupo parlamentario en Oviedo, como estuvo durante años. Ahora no estamos en esa situación, con lo cual es un buen momento para mirar hacia adentro, para reflexionar, para plantear cómo queremos funcionar, ¿no? Y yo personalmente, además como coordinador, porque me gusta mucho el municipalismo, lo que quiero es que la dirección esté en los concejos, que esté acompañando las direcciones, que se sientan apoyadas y que la militancia también se sienta respaldada, ¿no? Otro de los ejes, digamos, o pilares del trabajo en los próximos años es la presencialidad. Y claramente, quiero decir, la política no se hace por vía telemática, o sea, no se hace por chats, de telegrams, ni de WhatsApp, por cantidad de canales que tenemos con todo tipo de conversaciones que no se sabe muy bien a dónde van, que no nos benefician nada políticamente y que tampoco nos ayuda mucho a oxigenar la salud mental, ¿no?
tenemos que fomentar los espacios de encuentro a través de tres maneras, ¿no?, en mi opinión. Asambleas formales, simplemente con que consigamos, y lo vamos a hacer desde la Secretaría de Círculos y Municipalismo, que las asambleas se convoquen en tiempo y forma, solo con eso ya conseguiremos tener más presencialidad en los círculos, en las asambleas, ¿no? Reuniones periódicas, lo acabo de decir, la presencialidad, las reuniones de la dirección, que se sienta también en los círculos, que la dirección está ahí y que haya una ronda de reuniones periódicas con los concejos, con los círculos, ¿no? Y formación, y aquí iniciaría el tercero de las patas sobre la que nos queremos apoyar, ¿no? Falta formación, hay que formar cuadros políticos, hay que formar a la militancia, tanto en funcionamiento orgánico, que es muy importante para saber cómo funciona este partido, como formación política y también formación práctica de municipalismo, es decir, cómo funcionamos en el día a día, cómo aguantar durante 4 años fuera de la institución. Muy bien, gracias, Diego. Olga, continúas, tienes 2 minutos. Sí, gracias. A ver, a mí me sorprende mucho, me sorprende porque tú estás en la dirección y siempre has ocupado puestos de la dirección y todo esto no se ha practicado. Estás en la gestora. En el equipo técnico. En el equipo técnico. Has sido responsable de círculos. ¿Todo esto lo podías haber implantado? No, de municipalismo. 2 meses. Vale, pero lo tenías, estás en la gestora. A mí me parece imposible, y de verdad lo digo ya, imposible que este partido aguante hasta 2027 sin relaciones con la diputada. Lo veo imposible. No tiene sentido común que tú tengas una diputada que además puede ser decisoria en las políticas de Asturias, porque con una diputada, y si hacemos números todos, es decisivo esa diputada. No podemos hacer una larga travesía del desierto hasta 2027 creyendo que vamos a mantener una relación nula con la diputada y centrarnos en el municipalismo. No estoy para nada de acuerdo. Dices que no se pueden hacer reuniones por Telegram, pero tenéis las sedes cerradas. No convocáis asambleas nunca. Se han entregado 1.200 firmas pidiéndoos una asamblea. No la habéis convocado. Nosotros nos comprometemos a convocar asambleas periódicas, porque es algo fundamental. Pero es que estás hablando desde una dirección que no lo ha hecho. La formación, los conocimientos del partido, bueno, a mí me suena un poquito extraño también, extraño, de verdad que lo digo, extraño. No hay que formar a nadie, la gente tiene cultura política. Lo que hay que es dejar a la gente hablar con libertad y proponer y escuchar mucho. Y no enfadarse porque no te digan que lo haces todo bien. La crítica es fundamental y de ahí construimos. Entonces me sorprende que hables de que vais a convocar asambleas, pero si no lo habéis hecho, si no habéis querido nunca convocar asambleas, no habéis escuchado a la militancia. En 2021 el 60% de la militancia y las inscritas os dijimos que queríamos que Coba fuera nuestra diputada. Tú ni siquiera has pedido el voto para ella. ¿Cómo? Ni siquiera has pedido el voto para Coba Tomé durante la campaña. A mí me sorprendió muchísimo una campaña en que la diputada está sola y que nadie la apoya. Y que ahora mismo digas, no, es que esa diputada, y yo creo que te he oído decir, ¿no?, que le reclamabas el acta si la expulsaban, porque esos 20.000 votos son de Podemos. Esos 20.000 votos se los trabajó mucha de la gente que está aquí y que ha ido con Coba a todos los sitios. Tú ni siquiera pediste el voto para esa diputada. Bueno, hay una apelación ya directa. Tienes 1 minuto, Diego. Bueno, son muchas cosas. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en las sedes. Nosotros tuvimos que cerrar la sede de Llanes en noviembre, por desgracia, porque no tenemos dinero. El partido no tiene dinero, porque la diputada no cede al partido el dinero del grupo parlamentario. Y no solo tuvimos que cerrar sedes en Llanes, en Oviedo, en Langreo, sino que además tuvimos que prescindir de trabajadores que podían seguir trabajando. Lo que nos estamos jugando en estas primarias es un modelo de partido, es una única cosa, y es muy sencillo. De lo que van estas primarias es de ser o de no ser Podemos. De eso van. Y digo esto porque la candidata Olga Blanco dice en su motivación y en los medios de comunicación que se presenta para que Podemos Asturias logre la independencia del estatal. Dice además que se va a poner a disposición de la diputada, desconociendo cómo funciona no este partido, sino cualquier partido político, porque un diputado no está a disposición un partido no está a disposición del diputado, es al revés, es el diputado el que representa al partido, ¿no? Una diputada que, por cierto, pidió la dimisión de nuestra secretaria general, Yone Belarra, hace un mes. Lo que se está planteando desde la candidatura de Olga es un proyecto político independiente que se ponga a disposición de una diputada que no tiene partido. Eso es lo que se está planteando. Frente a esto nosotros lo tenemos claro, tenemos partido, se llama Podemos. Y sí que quiero utilizar el tiempo que me queda, incluso el posterior, porque creo que es importante que la militancia sepa y los inscritos sepan algunas de las cuestiones que Olga ha dicho recientemente. Hace unos meses, un tuit relacionado con Irene Montero. La feminización de la pobreza ya ni le suena. Molesta en su currículum para su proyección a puestos y cargos internacionales. Lo prioritario es lo trans, para poder seguir viviendo de defender al único lobby que la compra.
Yo no sé cuál es vuestro proyecto político, Olga. Lo que tengo claro es que esto no es Podemos, esto es Vox. Ha excedido casi 45 segundos su tiempo, o sea, Vale. le quedan 15, salvo que la otra parte acepte Bueno, darle más tiempo. si hablamos Es de un tu turno. Twitter de hace 2 años y 9 vamos meses. a lo mismo. 9 meses. 9 meses, si hablamos de verdad. Yo tengo derecho a criticar a mi secretaria general. Sí, sí. ¿Crees que no? ¿Crees Sí, que sí, no? todo. Mira, yo jamás he pedido la dimisión de Ione Belarra, en eso mientes, jamás. He pedido una asamblea No, Covadonga ciudadana. también, Ya sé que lo Covadonga confundís, que os gusta mucho confundir cuando se pide asamblea ciudadana, que os hacen críticas. Yo no voy a entrar a lo que tú has escrito en el Twitter, ni he revisado tu Twitter. La Puedes verdad que hacerlo. de mí solo os importa lo que puse en el Twitter Puedes hace 9 meses. A mí me sorprende. Vale, vamos a ver, aquí los trabajadores, tú me estás hablando de que las sedes se cerraron porque la diputada no da dinero de verdad. ¿Cómo puedes faltar a la verdad de esa manera tan clara? Las sedes se cerraron mucho antes, los trabajadores fueron despedidos En noviembre. en el mes de agosto. No, en el mes de agosto fue el ERE. 7 trabajadores de Asturias que se fueron. Las sedes se cerraron incluso antes. No faltes a la verdad, Diego. Yo digo que la verdad, vamos a decir, queremos encontrarnos en el camino y poder dialogar y poder hablar. Tú dices, se trata de quién es Podemos y no es Podemos. Podemos no es solo Irene Montero, no es solo Ione Belarra. Podemos somos la gente. ¿Te acuerdas cuando Podemos era la gente? Yo jamás pediré la dimisión de Ione Belarra, jamás. Y yo apoyo a Ione Belarra. He sido crítica con Irene Montero como muchas feministas. Y creo que además no es nada tan salvaje. Yo no insulto a Irene Montero. A mí me parece que se equivocó en ese momento y en un momento colgué un tuit. Si realmente eso es lo único que se importa, lo que se dice en un tuit hace 9 meses, hace 10 meses, no te importa lo que yo te estoy diciendo aquí ahora. Yo apoyo a la dirección estatal. ¿Cómo no la voy a apoyar? Yo soy de Podemos también. El problema es cuando confundís que el que disiente, el que critica, lo confundís y decir, tú como has puesto un tuit, ya no tienes legitimidad. Al contrario, a mí que tú me critiques o que me critiques es lo que os pido y os lo vuelvo a decir. Quiero que me vigiléis como una canalla y criticarme todo lo que queráis. He recibido insultos en Twitter, montones, pero ya te has excedido también 47 segundos, entonces, si estáis de acuerdo, yo os concedo un minuto más a cada uno para que respondáis y cerremos este bloque, si os parece. Entonces, tienes Vale. un minuto, Diego. O sea, la crítica y el disenso es lógico en democracia. Nadie está criticando eso. Por eso no tiene mucho sentido que alguien diga que se la expulsa del partido por una opinión. Ningún partido político expulsa a nadie por una opinión. No va de eso. Va de cosas mucho más graves, ¿no? Y en un Twitter se puede decir lo que quiera. Yo tengo el Twitter y podéis leerlo cuando queráis, que no hay ninguna cosa extraña, ¿no? De lo que se trata es de lanzar determinados mensajes que tienen que ver con ideas que no tienen nada que ver con nuestro partido. Y esta idea es más propia de Vox o de la ultraderecha que de personas de izquierdas o de Podemos, ¿no? ¿Apoyas a Ione Belarra? No me estaba refiriendo a ti, me estaba refiriendo a la diputada. La diputada pidió la dimisión de la secretaria general. Hombre, no sé qué pasaría si Emiliano García Paje pide la dimisión de Sánchez. Pero te referiste a mí. No está hablando de ti, está hablando de la diputada. Entonces, bueno, quiero decir, el tema de las sedes, nosotros la cerramos en noviembre porque no hay dinero en el partido. Para empezar, porque hemos pedido representación parlamentaria. Lógicamente, la asignación desciende, pero también porque el dinero que llega ahora mismo no está llegando al partido. Y esa es una realidad. Un minuto, Olga. Un minuto. A mí lo que me preocupa no son los Twitter. A mí me preocupa que se vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores, que haya una sentencia que condene por vulneración de la libertad sindical a Podemos y que la condena además por un despido. A mí me preocupa eso. Me preocupa que no sepamos cómo vamos a defender fuera que vamos a hacer política, si no podemos ponernos nosotros de acuerdo y sentarnos y llegar a un consenso. ¿Cómo es posible? A mí que me llamen sangre sucia, que no soy de Podemos puro, un Podemos que defendéis acrítico, en el que cualquier persona está deslegitimada porque hace una crítica o porque opina diferente. Mira, Covadonga Tomé, vuelvo a insistirte, tú pediste el voto para Covadonga Tomé para que ahora consideres que el acta es de Podemos y no de los votantes. Tú pediste el voto para Cova Tomé, te lo vuelvo a insinuar. Te lo vuelvo a decir, ¿lo pediste? Yo pedí el voto para mi partido, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué dices? ¿Tú Siempre. apoyaste a Cova Tomé? ¿Fuiste Siempre. a algún acto de Cova Tomé? ¿La apoyaste de alguna manera? Diego, por favor. Yo estaba haciendo campaña en Llanes. Yo estaba haciendo campaña municipal en Llanes, que es lo que me toca. Yo no estaba en el equipo de campaña de Covadonga Tomé. Covadonga Tomé estuvo sola. No aceptaste ese resultado. Ese también fue un problema grave. Bueno, hemos empezado duro.
Pasamos al No segundo queremos, bloque. de verdad, que yo no quiero, de verdad, y quiero retomar el tono del debate, pero es que cuando te sacan un Twitter, pues es que ya es como... Bueno, pues tenemos tiempo para hablar de otras cuestiones, Lo único si malo lo que consideran. tenemos es un Twitter crítico. El bloque B de este debate sería acción institucional y relaciones con otras fuerzas, ideas que pongo sobre la mesa. Pues este bloque puede centrarse en cuáles creen que los candidatos que deben de ser las relaciones pues con otras fuerzas políticas, incluso con la dirección nacional. Es inevitable la referencia a Sumar en el conjunto de España y directamente también a la relación, por ejemplo, con Izquierda Unida aquí en Asturias, y también, por ejemplo, si respaldan el apoyo que Covadonga Tomé ha hecho al presupuesto autonómico o no, en fin, lo que ustedes consideran. Inicias este turno tú, Olga, con 5 minutos. Bueno, pues gracias. Inicio este segundo tema, colaboración institucional y relaciones con otras fuerzas políticas. Las relaciones con las fuerzas, sobre todo de izquierda, deben ser de colaboración. Esta candidatura entiende la política como llegar a acuerdos, aunque no y dialogar mucho, y llegar a muchos acuerdos. A nosotros nos parece que los presupuestos y el trabajo que se ha hecho por parte de la diputada es un buen trabajo. Es un buen trabajo y estamos orgullosos de esos presupuestos y de las medidas que se están tomando. De hecho, yo creo que nadie de los que estamos aquí estamos en contra de las políticas que está haciendo Covadonga Tomé, porque es el programa que nos dimos todas. Es el proyecto que todas teníamos, fue el que se llevó a las elecciones. Nosotros creemos en esa colaboración con todas las fuerzas. Yo la verdad que Sumar, no sé eso, Diego a lo mejor que fue candidato, fue el tercero en las elecciones, conocerá más de Sumar y de Izquierda Unida. Sí nos parece que los gobiernos que son en coalición o que se unen las izquierdas, estamos viendo que funcionan, Yo hoy estuve en Carreño y ese gobierno está funcionando en coalición. Y con Izquierda Unida, ahora, las relaciones tienen que ser de absoluta colaboración, de absoluto diálogo y de entre todos empujar a la izquierda a un PSOE que efectivamente si le deja se escora mucho a la derecha, ¿no? Que haga más socialismo depende mucho de nosotras, depende mucho de que nosotras estemos unidas, de que tengamos claro qué es lo que queremos pedir mucho. Y sentarnos mucho y tener proyectos muy concretos, que luego en el último bloque hablaremos de los proyectos concretos que a nosotros nos emocionan y nos interesan, pero desde luego con todas las fuerzas políticas. Los partidos no son marcas identitarias, yo. Los partidos son herramientas útiles. Podemos fue una herramienta muy útil que cambió la visión de la política de este país, que la abrió a mucha gente que nunca habría participado si no fuera así, que nos abrió un mundo nuevo a un partido en el que ya no estabas en la militancia, no estaba cercenado su derecho a la libertad de expresión, en el que todo el mundo era bienvenido, en el que todo el mundo tendría que sentir representado. No siempre tenemos razón. Hay otros partidos políticos de izquierdas que pueden ayudarnos a hacer las políticas que queremos. Nunca atrincherarnos en mi partido, lo mío, no. Se está viendo que es necesaria las coaliciones. De hecho, yo creo que tú lo defendías cuando fue el programa general o las elecciones generales, que era el momento de las coaliciones, era el momento de ponernos de acuerdo, porque la izquierda nos necesita, porque la gente que quiere políticas de izquierdas nos necesita. Y no necesita un Podemos que sea solo identitario y que solo se identifique con sus líderes y que no salga de ahí, que no pacte nada, que no considere nada, sino todo lo contrario, que salgamos, que abramos puertas y ventanas, siempre lo digo, que abramos las sedes, que nos sentemos todos y que digamos, oye, pues a mí Izquierda Unida y los gobiernos que ha habido en coalición, pues se ha visto que pueden funcionar, En Langreo funcionó. Parece ser que tampoco fue posible y aquí tengo mi candidatura a personas que fueron concejales en Langreo y que desde mi punto de vista esa colaboración funcionó y podía haber funcionado si no hubiera pasado lo que pasó y que todos conocemos, en que las primarias tampoco gustaron a la dirección y hubo que modificarlas, pero podía haberse llegado perfectamente a un acuerdo. Nosotros partimos de ahí, de esos modelos de coaliciones, de acuerdos en positivo y de sacar proyectos, ideas. Hay que hacer esto, pues venga. Y es lo que nos interesa a nosotros muchísimo en la relación con otras fuerzas, pero siempre manteniendo que nosotros somos Podemos y no tiene por qué haber sopa de siglas, que a veces es lo que molesta mucho, ¿no? La identidad, pero es verdad que tiene que haber proyectos. Sin el proyecto las relaciones con otras fuerzas van a ser complicadas, pero sentarse con todo el mundo y dialogar. Entendemos la política, esta candidatura venimos todos de ideas muy distintas, de sectores muy distintos, de gente que fue muy crítica con la anterior dirección a la actual, de gente que incluso estuvo fuera del partido porque estaba enfadada y ahora ha vuelto. Queremos eso, queremos gente que discrepe y gente que, pues si dentro de nuestro partido hay diferentes opciones, no podemos ir al pensamiento único, de verdad. El pensamiento único de sometimiento a las víctimas de pensamiento de grupo, de que si no opinas lo del grupo es que estás fuera, eso tiene que salir fuera de la política. La política es diálogo, la política es disenso, la política es discrepancia de las críticas,
de los problemas, siempre salir más reforzados, más unidos. Y eso es lo que nosotros consideramos que debe hacerse. Y por eso esta candidatura llega con un montón de obstáculos. Parecía imposible llegar hasta aquí, gente tan diferente, gente tan diversa, que opinábamos tan distinto, que hayamos llegado hasta aquí. Eso ya está demostrando la necesidad de unirnos en nuestro propio partido para luego poder estar unidos a la hora de negociar con los otros. Que a veces, si nosotros no estamos unidos, si nosotros no nos vemos fuerte, ya te digo, no puedo entender que se pueda hacer una travesía del desierto hasta 2027 sin contar con la diputada. A mí me parece que eso es perder el capital político y perder la oportunidad de cambiar Asturias. Muy bien. Le ha sobrado 15 segundos. Diego, es tu turno. Bueno, yo creo que en relación a los pactos, yo creo que si alguna fuerza política ha demostrado en estos últimos 10 años generosidad ha sido Podemos, ¿no? Es una fuerza política que nace con la voluntad del acuerdo siempre, ¿no? Y de tender puentes y de tender la mano. Lo llevamos haciendo 10 años en todo tipo de territorios, en coaliciones electorales y además propiciando el primer gobierno de coalición de nuestra democracia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la voluntad de pactos es otra de nuestras señas de identidad, ¿no? De nuestro ADN. A mí una de las cosas que más me llamaba la atención al principio de Podemos era que en los mítines de Podemos podías ver a personas de otros partidos políticos, de otras formaciones políticas, ¿no? Que no era nada frecuente, ahora se hace algo un poco más, ¿no? Y a mí esto me parece, y se sigue haciendo, y me parecía muy enriquecedor, ¿no? Y es algo además que se sigue haciendo. Yo tuve la oportunidad de, hace un par de años, celebramos un Día de Asturias en el Museo del Pueblo de Asturias, pues ahí estaba Óscar Matute, ¿no? Lo pudimos ver, estuvimos charlando con él. También en la fiesta de la primavera, el año pasado, en Zaragoza, pues estaba una chica, Macarena Ripamonti, que es una alcaldesa chilena, ¿no? De Villa del Mar. Y bueno, hace poco también estábamos en Madrid cuando se estuvo debatiendo y haciendo la nueva hoja de ruta del documento político de Podemos, y en aquel acto ahí estaba Rufián, ¿no? Entonces, quiero decir, Podemos es un partido que siempre se abrió a otras formaciones a buscar acuerdos y al diálogo, ¿no? En las últimas elecciones autonómicas, de las 12 comunidades donde hubo 10 coaliciones de Unidas Podemos, ¿no? Con lo cual, bueno, la voluntad está ahí y siempre estuvo y va a seguir estando, ¿no? Por desgracia, en Asturias no se logró, aunque se intentó. A mí me consta que hubo reuniones entre Podemos Asturias, la dirección de Podemos Asturias e Izquierda Unida. Hubo varias reuniones aquí en Oviedo donde no fue posible. Nuestra voluntad, bueno, yo no estaba en la dirección, pero vamos, lo que se me trasladó y sabemos es que la voluntad de Podemos Asturias era la de ir juntos a las elecciones autonómicas, pero en Izquierda Unida no había esa voluntad. Dos no hacen si uno no quiere, ¿no? Yo creo que hay que trabajar a varios niveles, ¿no? A varias escalas, en la relación, en lo que son relaciones institucionales y relaciones también con otras fuerzas. En primer lugar, con las fuerzas sindicales, hay que renovar y afianzar lazos con los sindicatos de clase, que son el exponente de la clase trabajadora, y además nuestra militancia es muy plural en ese sentido, porque tenemos a muchos militantes inscritos de diferentes sindicatos, ¿no? Hay que volver a reconectar con los movimientos sociales, hay que estar mucho en la calle, pero también en las calellas. El otro día precisamente hacíamos el anuncio de la candidatura frente a la fábrica de armas. ¿Por qué? Porque somos el único partido, o sea, que nos hemos quedado solos defendiendo la conservación integral de la fábrica de armas, ¿no? Cuando todos los partidos de la derecha y de la izquierda en el Ayuntamiento y en el Principado pues están a favor de esta especulación urbanística que se está planteando, ¿no? Bueno, pues estar en contacto con los movimientos sociales, con los colectivos vecinales, en este caso además también con los expertos en patrimonio. Y desde luego, la colaboración con otras fuerzas políticas siempre va a estar ahí. Yo creo que todos tenemos claro que Podemos Asturias tiene que trabajar siempre por la unidad de acción de las fuerzas de la izquierda y progresistas. Y eso no hay ninguna duda, ¿no? Desde luego, hay que hacerlo respetando la autonomía de las diferentes organizaciones y haciendo respetar la nuestra, ¿no? El objetivo es yo creo que común, ¿no? Que es seguir avanzando en transformaciones sociales. Y ponías algún ejemplo de coaliciones que funcionan. Efectivamente, en Avilés tenemos a la compañera Sara Retuerto, tenemos a David García, concejal en nuestra candidatura, que están gobernando en Avilés. No están en la oposición, están gobernando con el PSOE y con Izquierda Unida, ¿no? Con lo cual las coaliciones funcionan. Yo además es algo que siempre hice y siempre quisimos hacer desde Podemos Llanes. Al principio, cuando empezábamos y nos empezaban a comentar, bueno, es que cuidado con aquí, es que estos no se hablan con no sé quién, es que claro, tal y cual, a mí me sonaba un poco raro, me sonaba un poco a chino, y además es que yo no quiero saber nada, aquí estamos para lo que estamos. ¿Para qué estamos? Para hacer política, para sacar trabajo adelante. ¿Cómo lo hacemos? Pues relacionándonos con todos y trabajando con toda la gente del partido, de mi partido.
que es Podemos. Eso lo hicimos siempre. De hecho, a veces me comentaban, ¿no?, con un poco a modo de anécdota, que conseguíamos a veces juntar en una misma foto a personas que un tiempo antes no lo hubieran estado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es aprovechar todo el capital humano que tenemos, todas las herramientas que tenemos para hacer política. Y nuestras herramientas son nuestra gente y es nuestra militancia, ¿no? Y levemente nada, simplemente con respecto a los presupuestos, hombre, la pena es que los presupuestos no los votara la militancia. Hay decisiones en este partido que vota la militancia. Y además viene así explicitado en nuestros documentos que aprobamos democráticamente. Nuestros documentos los vota la militancia. Esto no va de unas normas que no se sabe de dónde salen. Nuestras normas, nuestros estatutos, nuestros reglamentos, lo aprueba la de militancia, democráticamente. Y hombre, pues por desgracia no pudimos votar estos presupuestos porque el sentido del voto lo decidió una diputada por su cuenta y riesgo. Tanto el sentido de ese voto como el sentido de la investidura, ¿no? Y eso es grave. Eso no es opinar diferente, eso es saltarse los documentos y la voluntad de la militancia. Olga, también por alusiones y, bueno, yo había expuesto la opción también en esas relaciones institucionales. ¿Cuál sería la relación que tendría Podemos Asturias con la Dirección Nacional? Pues, por ejemplo, en el caso de que... Bueno, con la Dirección Nacional es que somos lo mismo, somos Podemos. La Dirección Nacional tiene que ser necesariamente buena, necesariamente, pero no tiene por qué ser de verdades absolutas. O sea, yo concebimos la política de una manera muy distinta. Se habla de colaboración, de diálogo por parte de Diego, pero es imposible que si tú no te pones de acuerdo con los tuyos propios, puedas llevar eso a las instituciones. ¿Cómo yo voy a ponerme de acuerdo con la Izquierda Unida y con la diputada que nos representa a todas no y con la gente de Podemos no? ¿Cómo se puede justificar 34 expedientes a gente muy válida? Hablas de la gente de Podemos. Tantos expedientes sancionadores. Supongo que tú además habrás sido denunciante en varios de ellos. En ninguno, ¿por qué iba a serlo? Bueno, la denuncia tiene que ponerla desde la gestora o desde la dirección. No. ¿Quién denunció entonces a los expedientados? No tengo ni idea. Tienes que tenerla, Diego. Yo no tengo ni idea, ¿por qué la voy a tener? ¿Que actuó de oficio en la Comisión de Garantías Democráticas? Yo no sé quién denuncia. ¿Por qué lo voy a saber? Bueno, ¿Por qué lo voy a saber? Bueno, esto es No surrealista. he participado en ningún expediente. O sea, hay un... A ver... bueno, esto es surrealista. Vamos a ver. No, ¿Me estás hombre, diciendo quién tomó las decisiones de los expedientes, Diego? Yo no he estado nunca en ningún órgano disciplinario y yo no he tenido nunca pero nada que ver con ningún me expediente. Yo no lo sé. Yo he sido portavoz municipal en Llanes, ¿no? Pero ¿quién denuncia desde la Dirección de Asturias? No lo sé. ¿Tú no te has enterado de que han expedientado gente? Sí, por supuesto, claro. ¿Y no sabes quién propuso esa denuncia a la Comisión de Garantías Estatal? Yo no sé quién denuncia. Puede denunciar Pero cualquier ese militante. Es el problema. Ese es el Puede problema. denunciar cualquier militante. Ese es el problema. Ese es el Hombre, problema, lo que tiene que Diego. hacer la dirección Que es dar hablas de curso a las ponerte denuncias, claro. De acuerdo con otras formaciones, con los sindicatos, por supuesto, con las asociaciones vecinales. Movimiento Vecinal, por cierto, que te doy la razón de dónde salen muchas políticas. Y no vas a hablar con los tuyos propios. Y no sabes quién ha denunciado, quién ha expulsado, ni quién ha expedientado, ni por qué. Pero ¿quién dice que no vamos a hablar con los nuestros? Me refiero que hay un problema grave, Diego, tú No, no lo desde ves, luego, el desde problema luego, grave por que supuesto hay lo de crisis, de que aquí cualquier persona que quiera acercarse a este partido lo que va a ver es que se expedienta, se expulsa a la gente y que no se dan ni explicaciones. Que una persona que está en la gestora, en la dirección del partido actualmente, no sabe decir, no sabe explicarnos a los militantes y a las inscritas por qué está esa gente expedientada. Tú has estado en la Comisión de Garantías, ¿tú sabes cómo funciona? Bueno, claro, yo puedo dar mi experiencia, si se me da tiempo. Las explicaciones no las tengo que dar yo. Pues luego tendrá un minuto, Olga, pero ahora son los 2 minutos de Diego. Bien para continuar o bien para... Bueno, con respecto a la acción institucional, vamos a ver, lo que hay que hacer es adaptarse a las circunstancias. Quiero decir, lo que no va a hacer este partido es permitir que cualquiera haga lo que le dé la gana. O sea, quiero decir, si yo el día de mañana soy coordinador de Podemos Asturias, ¿puedo pedir el voto para el Partido Popular? Hombre, supongo que no. Supongo que no. Supongo que no. Quiero decir, pasaron cosas, no sé si todavía más graves. Por eso te digo que Quiero las decir, expliques. lo que hay que hacer es ponerse en el nuevo escenario. Quiero decir, una dirección lo que hace es cumplir con las normas, con los documentos y con las reglas que son nuestras normas, que son democráticas, que las elige la militancia y que son las normas que nos hacen iguales a todos y que nos protegen. Y la dirección lo que hace es cumplir con las normas. Y lo que tenemos que hacer es que si finalmente hay una expulsión que expulsa a la Comisión de Garantías, que como bien sabes es un órgano democrático e independiente, si expulsa a la Comisión de las Garantías, la dirección asume y acata. Y lo que hace es trabajar en el nuevo escenario. ¿Cuál es el nuevo escenario? Pues no tener una diputada, por desgracia, porque es un daño enorme para el partido. Lo que tiene que hacer el partido es situarse en el nuevo escenario y ese nuevo escenario trabajar con su militancia, con la gente de Podemos, con su militancia y con sus cargos públicos. Ayer estábamos en Avilés, en un acto con los concejales que tenemos, en Avilés, en Gijón, en Siero. Todos los concejales nos apoyan y, por cierto, sí donan al partido, no como la diputada que no está donando. Y eso todos los motivos de expediente. Pero si la diputada está expulsada, pero...
¿Pero por qué está expulsada? O sea, expulsada Entre otras donar, cosas, yo quiero entre otras aclararlo. cosas porque no ha donado. Vamos a ver, Sí, hombre, entre otras sí. cosas porque no ha donado, ¿no? Como nos tenemos que adaptar a este nuevo escenario y como vamos a tener que trabajar como una fuerza extraparlamentaria, todo parece indicar, pues entonces lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con nuestra militancia y seguir haciendo política. Y se puede hacer porque se puede hacer fuera de las instituciones. No es lo mejor, desde luego, pero lo que no va a hacer una dirección es saltarse las normas y revisar expedientes. Y no se sabe por qué motivo, que por cierto no se pueden revisar expedientes. No lo dicen los estatutos. Es falso. Decir eso es engañar a la militancia. No se pueden revisar expedientes. Hay que trabajar con la militancia, con nuestros cargos públicos y hacer política en los territorios, fundamentalmente a través del municipalismo. Olga. Sí, vamos a ver, es que los estatutos, la normativa es súper amplia, la de Podemos, yo creo que la conoces, son documentos muy, muy amplios. Y no solo el régimen disciplinario. Hay muchísimos mecanismos, hay mediaciones, hay muchísimos mecanismos que nos han utilizado. Muchas veces, y lo digo como abogada, utilizamos los estatutos y la normativa para no hacer justicia, para ponernos excusas para no sentarnos a dialogar. Un régimen disciplinario interno de un partido no puede estar por encima de las políticas que hay que hacer. No se puede pretender estar 4 años omitiendo que hay una diputada que votamos las militantes y las inscritas de Podemos. Y que tú digas, no, ella ha incumplido, pero si es que desde el minuto 1, desde el 2021, se le empezaron a abrir expedientes, porque hubo primero uno de suspensión, otro de expulsión. Si lo hemos vivido además en público, porque cada vez que se le comunicaba un expediente se hacía público, se hacía notorio. A ver, Diego, vuelvo a decírtelo, ¿tenemos intención de revisar eso? ¿O para vosotros no hay ninguna intención de volver a sentarnos todos y llegar a un acuerdo? No podemos perder ese capital político. Las militantes inscritas que votamos a Podemos Asturias en las últimas elecciones municipales y autonómicas nos sentimos defraudadas por no tener diputada. Es duro, desde luego, quedarse sin representación parlamentaria por el incumplimiento reiterado de una persona de nuestros documentos y de nuestras normas orgánicas y democráticas. Es que lo que no puede hacer nadie es estar por encima de la norma. Es que nadie se puede saltar las normas. Es que ¿cómo voy a ser yo coordinador de un partido saltándome las normas? Es que no puede ser. Y, hombre, yo creo que eso tú sabes. Entonces, bueno, quiero decir, eso por dejarlo ahí. Es que ese es el problema. Bueno, pues hay muchísimas. Es que salieron publicadas en prensa los expedientes. Hombre, me estás diciendo, estás remitiendo a la prensa y me tienes aquí, Diego. Bueno, pues no sé si conoces más tú el expediente, no lo sé. Bueno, vuelvo con el tema de Sumar. Yo, por ejemplo, formé parte de la candidatura al Congreso por Sumar, efectivamente, como número 3 en representación de mi partido, de Podemos, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy grata. A mí me sirvió para conocer a gente en otras formaciones políticas en Asturias que está defendiendo políticas progresistas. Yo creo, además, que en la política es un cúmulo de experiencias personales que te sirven para seguir enriqueciéndote y hacer una mejor política, ¿no? Tengo una buena relación con Rafa Cofiño. El otro día hablé con él para pedirle orientación sobre la reordenación del mapa sanitario. Y yo creo que bueno, la relación con otras fuerzas políticas es algo que siempre vamos a seguir manteniendo. Desde luego, mi voluntad está ahí, la de la candidatura que encabezo también. Olga, tienes un último minuto en este bloque. Último minuto. Se nos está diciendo que cuando votamos en 2021 y votamos el 60%, a la que hoy es nuestra diputada, votamos una candidatura en que los 4 primeros puestos los ocupaban personas que actualmente están expulsadas todas del partido. Eso es demoledor. ¿Cómo se puede pretender ampliar un partido teniendo los 4 primeros candidatos de las primarias de Podemos en 2021 para ser candidatos expulsados del partido? Realmente esto es imposible de entender, que la gente quiera estar en un partido, que cuando en las primarias no sale el candidato que parecía que a lo mejor era el que más le gustaba a otra parte. Yo desde el primer momento no vi apoyo a Cova Tomé. Tú sí me explicas, Diego, ¿en qué habéis apoyado a Cova y a la candidatura? Cuando digo Cova, digo el resto de candidatos, incluido a Jorge, que ni siquiera se pudo llegar ni a presentar. ¿Por qué no se respeta esa decisión? ¿Por qué no se respeta lo que nos dimos los militantes de las siglas por encima de todo? Porque la democracia es eso, aceptar que ese es el resultado, que el 60% queremos esa candidatura y llevarla a rajatabla. Tu último minuto, Diego. Insisto, la democracia, podemos decir que son muchas cosas, pero sobre todo es mantener un poco, respetar nuestras normas que nos otorgamos a nosotros mismos como sociedad o como organización, ¿no? Yo creo que sobre todo la democracia es eso, ¿no? Yo quiero volver un poco a lo orgánico, ¿no? Yo creo que es importante aclarar algunas cosas también en relación a pactos, a políticas de pactos, ¿no? La competencia en materia de alianzas con otros partidos las tienen las direcciones políticas. En el caso de Podemos, además, estas alianzas las refrenda la militancia. Y, por tanto, en Podemos las decisiones son de la militancia, ¿no? Por lo tanto, lo que no puede ser es que
un diputado o una diputada, por su cuenta y riesgo, establezca una serie de acuerdos con otras formaciones, no se sabe muy bien en calidad de qué, ¿no? Y en esto también tenemos que ser más respetuosos con nuestro funcionamiento orgánico, con los procedimientos y, desde luego, respetando a la militancia. Y antes mencionaste una cifra, ya que hablamos de cifras, que son muy relativas, ¿no? 60% decías de apoyo. Bueno, creo, fue lo que... O sea, yo tampoco lo sé, eso sí que sabrás tú mejor. El año pasado... El caso es que ganó las primarias, eso sí, ¿no? El año pasado, sí, por supuesto. Igual que Sofía Castañón, ganó las primarias que no se reconocieron también. Se reconocieron, lo que no se reconoció es que Consejo Ciudadano no. El 80% de la militancia de las direcciones locales el año pasado firmaron un manifiesto, en una ocasión, no recuerdo ya con qué motivo, donde se ponía claramente de manifiesto que el 80% de los círculos de las direcciones estaban con el partido, con la dirección, y por lo tanto pues refrendaban las decisiones que se estaban tomando desde la dirección política de Podemos Asturias, el 80%. Bueno, vamos a pasar al tercer bloque, pero bueno, como les dije a los dos candidatos, también son dueños de su tiempo, también para hablar de lo que quieren. A mí me gustaría que en este tercer bloque, hablásemos un poco del proyecto político, ¿no? Y, por ejemplo, abordar algunas líneas clave programáticas de su candidatura para Asturias, como poniendo el acento allá donde consideren, pero, por ejemplo, podrían ser cuestiones relativas a la reforma sanitaria en marcha, al futuro industrial de la región, con el debate sobre Arcelor en el centro de la actualidad, o la política cultural, o la promoción de las distintas realidades lingüísticas de Asturias. Pero, como he dicho, son dueños ustedes de su tiempo. Y, Diego, inicias este bloque. 5 minutos. Vale, no recordaba que empezaba yo. Bueno, estas primarias, tenemos todos claro que no son unas primarias de carácter electoral, no nos presentamos a unas elecciones, a un nuevo ciclo electoral, sino que son unas primarias de carácter orgánico, ¿no? Para renovar la estructura orgánica de dirección. Está claro que estamos aquí para hacer política, pero la política no se puede hacer si no hay un partido detrás y si no hay una estructura detrás, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con nuestro planteamiento en estas primarias de nuestra candidatura de reforzar la estructura interna y de reforzar los círculos. Porque, insisto, yo como portavoz, y además me consta también que otras muchas personas lo vivieron así, sintieron en muchas ocasiones pues la dejadez o la falta de un apoyo detrás de un partido, y eso imposibilita hacer política al final, imposibilita ejercer la política en los concejos y no llegar a la gente porque falta estructura, falta organización, ¿no? Por eso estamos insistiendo tanto en el municipalismo. Ese es nuestro proyecto de esta candidatura para los próximos años, ¿no? Y eso tiene que ver con el objetivo final, que es recuperar el peso que en las instituciones que hemos perdido y que desde luego Podemos se merece, Podemos Asturias, y Asturias también lo agradecería, ¿no? Y para eso, en 2027, elaboraremos el programa político en las próximas elecciones, que va a ser un programa político que tiene que ser un programa participativo, y es en lo que vamos a trabajar estos años, ¿no? Decimos siempre esto de participativo, pero a veces lo dejamos un poco como un eslogan. En Llanes, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar no nos planteábamos otra cuestión. Quiero decir, ¿cómo hacemos un programa? ¿Lo hacemos entre 4 en una sala o cogemos ideas de aquí y de allá, ¿no? Pues nuestro programa fue totalmente participativo porque lo basamos fue el fruto de múltiples reuniones con los sectores sociales, con los sectores laborales y productivos del concejo, con asociaciones profesionales, con sociedad civil y con colectivos vecinales, ¿no? También organizábamos de aquella charlas, encuentros abiertos al público que nos servían un poco para reflexionar y para coger ideas, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que hacer en estos años en los territorios, porque, repito, corremos el riesgo de quedarnos muy parados en los territorios donde no tenemos representación, ¿no? Y es importante que sigamos haciendo política. Y ese modelo yo creo que es interesante, ese modelo de seguir trabajando muy en contacto con todos los sectores de cara a la elaboración de ese programa de 2027. Lo tenemos que hacer hacia afuera, con la sociedad civil y demás, pero también lo tenemos que hacer hacia adentro. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que tenemos que aprovechar toda la capacidad y todo el conocimiento que tiene nuestra militancia, ¿no? Al final se trata de poner un poco en valor nuestros recursos humanos, ¿no? Yo creo que la militancia tiene, a veces se puede sentir un poco frustrada porque no encuentra bien canales de participación o cómo trasladar sus necesidades, y a veces a las direcciones no llega, ¿no? O a los responsables de los círculos. Entonces, para evitar esa frustración, yo creo que tenemos que poner en marcha todos estos planteamientos de espacios colectivos, de trabajo en común, para que podamos elaborar ese programa entre la gente de Podemos, ¿no? O sea, un poco aprovechar toda esa inteligencia colectiva que tenemos en Podemos Asturias, ¿no? En todo caso, bueno, estamos aquí para hacer política, lógicamente, y Podemos Asturias va a seguir defendiendo aquellas reivindicaciones, aquellos planteamientos que viene defendiendo desde
de hace años, ¿no? O sea, nos movemos en el mismo marco, lógicamente, ¿no?, de actuación. Hay cuestiones de carácter histórico en nuestra comunidad que siguen sin resolverse, como la reforma del estatuto o la oficialidad del asturiano, ¿no?, que tiene mucho que ver con nuestras señas de identidad de Podemos Asturias como fuerza política autónoma, que no independiente. Quiero decir, Podemos Asturias es una fuerza autónoma ya es una fuerza autónoma. Podemos es una fuerza política de carácter estatal, de carácter plurinacional, que se adapta al territorio. A mí una de las cosas que más me gustaba también cuando entré como portavoz en Llanes es que podíamos adaptarnos a la realidad local del municipio de cada territorio, ¿no? Y en ese sentido Podemos tiene autonomía, una autonomía que le viene dada también porque somos nosotros quienes aprobamos nuestros propios documentos, ¿no?, nuestra hoja de ruta. Aquí en estas primarias planteamos un documento político y un documento organizativo que vamos a votar entre todos. Por lo tanto, Podemos Asturias define su hoja de ruta, es una fuerza autónoma, ¿no? Y en ese sentido la reivindicación histórica del asturiano. Hay cuestiones un poco de carácter estructural, ¿no?, como la mejora de la precaria red de cercanías que tenemos desde hace muchísimo tiempo en Asturias, que además tiene que ver también con el despoblamiento rural o con la falta de servicios públicos en esa zona rural, ¿no? El acceso a la vivienda es una de las cuestiones que más tendremos que atender, luego hablaré un poco más sobre ello si tengo tiempo, o los altos índices de desigualdad y pobreza que hay en nuestra comunidad, que están entre los más elevados de España, ¿no? Hay que avanzar en materia de derechos, hay que reducir la brecha salarial, hay que mejorar el sistema de cuidados y seguimos esperando por una ley LGTBI que no acaba de llegar con el Gobierno socialista, ¿no? Nos resulta preocupante también que en los últimos tiempos estamos viendo esa especie de geometría variable en la Xunta, ¿no?, por parte del presidente, que hace que, entre otras cosas, en unos presupuestos pues, se produzcan concesiones a la derecha en materia fiscal, ¿no? Y actualmente estamos viendo también el conflicto que hay de las ITVs, que tiene que ver más, desde luego, este intento de privatización tiene más que ver con un gobierno de derechas propio como el de la Comunidad de Madrid que no el del Principado de Asturias, ¿no? Muy bien. Olga, tienes ahora 5 minutos para responder. Sí, voy a retomar un poco el tema anterior porque sí que me gustaría, hablando de círculos, me has interpelado como presidenta de la Comisión de Garantías y sí quiero aclararlo. Yo como presidenta de la Comisión de Garantías todavía no he podido hablar con nadie de la dirección que era entonces, ¿no? Nadie me contestó, nadie de la Comisión de Garantías, y aquí hay algún compañero que estuvo. A mí me pareció grave, diferimos porque yo creo que ahí lo que nos afectó fue el resultado electoral, pero desde el otro lado, ¿no? Yo lo que me encontré fue con que el Consejo Ciudadano había mayoría de la candidatura que no había obtenido la coordinación, y ahí se crearon a posteriori, sin estar en el censo electoral de círculos, se crearon unos círculos que volcaron la mayoría del Consejo Ciudadano y que volcaron lo que era la mayoría que no se habían dado las inscritas. Yo ahí me harté de pedir, y te tuvo que llegar si estabas ya en la dirección, o tienes que tener si lo buscas, nos hartamos de pedir, y aquí hay compañeros que están, esa documentación que acreditaba que los círculos se habían conformado conforme a los estatutos, tanto que los nombráis. No he tenido manera de comprobarlo, jamás. Que esos estatutos que se crean a posteriori del resultado electoral y que vuelcan la mayoría del Consejo Ciudadano. Y ese fue un problema, claro que sí. Pero es que de eso es lo que tenemos que sentarnos y hablarlo. Es de eso lo que tenemos que sentarnos y hablarlo. En cuanto a los círculos, me gustaría, además, esos círculos, ver qué actividad tuvieron, ¿no? Esos círculos que se crearon y para después del proceso electoral. En cuanto al proyecto político, comparto totalmente la preocupación, y nosotros hacemos un proyecto político ya con ideas súper concretas, ¿no? A mí me preocupa mucho el abandono que ha hecho Podemos de la lucha contra la corrupción, me preocupa. Creo que Podemos, yo me siento súper orgullosa de las políticas que ha hecho Podemos aquí en Asturias, muy orgullosa. La Escuela 03, ¿no?, que se consiguió, que parecía una utopía, el transporte gratuito, el alza a €1, yo estoy súper orgullosa, ¿no? Me da pena eso, que esas personas hayan sido expulsadas o expedientadas, o que hayamos tenido que hablar de otras cosas, sino de las políticas que hicieron, que nos enorgullecen a todos. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Hay que ir más allá. Nosotros tenemos un no rotundo a la privatización, no solo del BASA. A mí me preocupa muchísimo la privatización de la UMAC, del Servicio de Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Los abogados, además, estamos recogiendo firmas porque nos preocupa mucho que un servicio público que funciona excelentemente se vaya a entregar a una fundación tripartita de comisiones UGT y la FADE, teniendo en cuenta además que UGT es un sindicato que está condenado a no recibir subvenciones en 4 años por corrupción. A mí eso me preocupa muchísimo, muchísimo. En cultura, pues las medidas que me encantaría que en cultura hubiera un centro dramático autonómico, nos encantaría, lo hablábamos con gente de la candidatura, que el 50% de las personas, cuando hay un rodaje en Asturias, el 50% de los trabajadores sean asturianos, ¿no? Un poco como pasa en el modelo vasco. Asturias, vengo además a estar en Carreño esta mañana, que me encantó un proyecto
de que los edificios públicos están en Carreño con un proyecto muy guapo, Somos Carreño, que es el que los edificios públicos tengan energía solar en vez de energía eléctrica. Eso va a suponer un ahorro tremendo. Es más, poder hacer una calefacción interna en que el agua, o sea, en la calefacción, el aire se va eliminando cualquier problema y es muchísimo más barato. Es un proyecto que van a intentar hacerlo en el polideportivo con un estudio de ahorro energético. A mí me parece que podía ser pionero y me encantó, ¿no? Me encantó ese tema de cambiar la energía solar por energía eléctrica, que hay en muchos sitios en Europa donde se hace, que sería más barata, sería un ahorro en costes. No sé, tenemos la esperanza y la lucha de que la educación sea gratuita totalmente, también la universidad. No sé, los proyectos políticos yo creo que vamos a estar de acuerdo todos, pero claro, hay que hablarlos, hay que trabajarlos y olvidarnos de la cuestión interna para sentarnos a arreglar la cuestión interna. Tiene que haber soluciones alternativas a los expedientes. No me lo puedo creer. Que un partido maneje su partido a base de régimen disciplinario. Me asusta, me preocupa. Y de hecho mucha gente que estamos aquí en la candidatura es por eso, por lo que estamos aquí. ¿De verdad sobra toda esa gente? ¿De verdad no hace falta una relación con la diputada? ¿De verdad tú que estás hablando del Parlamento asturiano, de la Xunta, no te vas a sentar con tu diputada, la que nos dimos todas las militantes? A mí me asusta, me preocupa mucho. En cuanto al tema de Acelor, que lo nombrabas, sí, hay que hacer un fondo público, desde luego, de descentralización de empresas. Y en Acelor yo apuesto también por lo que apuesta la diputada, ¿no? Por entrar en la Acelor. Creo que es fundamental en estas circunstancias, en este momento, entrar en Acelor y poder estar como accionistas, ¿no? Y poder estar allí controlando el dinero público que le estamos dando a las grandes empresas y controlarlo desde Podemos. Y es un poco, pues, eso es lo que nosotros defendemos también. Muy bien, Diego, tienes dos minutos más. Vale. Me hace gracia que hayas comentado lo de los edificios con energía solar. Me gusta mucho también esa idea. Nosotros en el programa que presentamos en las municipales llevábamos incluso la creación de una comunidad energética municipal. Y bueno, yo creo que son cosas que tienen mucho que ver con nosotros también, con Podemos y que, bueno, obviamente siempre vamos a compartir, ¿no? A mí me gustaría también hablar de turismo. Yo creo que en Asturias tenemos un cierto problema con el turismo, ¿no? Hay que revisar el modelo de gestión turística que tenemos en nuestra comunidad. El turismo tiene que ver, bueno, ya no solo es que Asturias fundamentalmente viva del sector servicios, es que tiene que ver con muchas cosas, con empleo, con movilidad, con servicios públicos, con conservación de nuestros espacios naturales, con los recursos culturales y con la vivienda, que este es un punto muy sensible, ¿no? Hay una cada vez mayor dificultad en el acceso a la vivienda en Asturias. En el oriente no hay vivienda pública directamente, ya no queda nadie, o sea, no queda ninguna vivienda pública disponible y, desde luego, una de las cosas que hay que exigirle al Gobierno del Principado es el cumplimiento y el desarrollo de la ley de vivienda impulsada precisamente por uno de nuestros ministerios, ¿no? Creo que otro punto sensible es el aumento de los pisos turísticos en Asturias. De hecho, tenemos 3 municipios con uno de los mayores aumentos en toda España. De los 25 municipios españoles con mayor aumento de pisos turísticos están Oviedo, Gijón y Llanes, precisamente, ¿no? Y llevamos peleando con este tema muchísimo tiempo, ¿no? Esto genera los problemas que conocéis, la gentrificación y la expulsión de la gente de determinadas zonas, ¿no? Porque es imposible acceder a la vivienda por la alteración de los precios en el mercado, ¿no? Y en ese sentido, pues también quiero poner en valor, pues, propuestas llevadas a cabo en Avilés, en los gobiernos por nuestros concejales, con una iniciativa para regular la concesión de licencias, o en Gijón también, donde nuestra concejala Olaya Suárez pues impulsó una moratoria en la concesión de estas licencias, ¿no? Y yo creo que esto también vuelve a hablar mucho de la importancia del municipalismo y de la importancia de que Podemos esté en las instituciones y que influya directamente en la vida de la gente, ¿no? Muy bien, gracias. Pues, Olga, tus 2 minutos. Estoy totalmente de acuerdo que es importantísimo que Podemos estar en las instituciones, pero imagínate qué importante es que si ya estamos en las instituciones podamos trabajar con la diputada autonómica. A mí también me preocupa muchísimo el turismo. Me parece que es uno de los temas que has tocado y que preocupa muchísimo. Y efectivamente los pisos turísticos, bueno, pues se pueden plantear varias iniciativas. A mí el proyecto del impuesto me gusta de alguna manera, un modelo que se hizo en Barcelona, que podría también ser trasladado aquí, ¿no? A mí pues me encantaría también que se valoraran en Asturias otras opciones, una reserva estratégica del carbón, pues es un proyecto muy bonito. Si las políticas, creo que nos pondríamos de acuerdo, pero insisto, estamos perdiendo el tiempo, mucho tiempo, y perdiendo muchas personas y muchos recursos en seguir diciendo que alguien incumplió los estatutos de la normativa y se tiene que ir y sobra y tú pusiste un Twitter y estamos perdiendo mucho tiempo en eso.
Vamos a hablar de política. Nosotros queremos unidad por encima de todo. Yo estoy dispuesta a la generosidad que sea, Diego, de verdad, a sentarnos. Y tú dices que no es posible con los estatutos, sí es cierto. El Consejo de Coordinación puede pedir la revisión a la Comisión de Garantías. Sí lo solicitan las personas, por supuesto. Tienen que solicitarlo las personas afectadas, que imagino que algunas querrán y otras no querrán ya volver, ¿no? Pero es que es fundamental para que podamos hablar de política, solucionar esos problemas. Decir que están en el pasado no lo soluciona, Diego. Y tiene que haber muchas alternativas. Para poder sacar las políticas adelante necesitamos a la diputada. Necesitamos ese escaño que nos dieron las votantes a Podemos Asturias y que los militantes inscritos están deseando que nos pongamos de acuerdo. De verdad, estoy convencida, Diego. Absolutamente convencida, y tiene que haber soluciones, y las hay. Siempre hay soluciones. Vuelvo a decirlo, si internamente no nos ponemos de acuerdo, si no somos generosos y decimos, mira, vamos a sentarnos, vamos a ver qué soluciones hay aquí. Agarrarte unos estatutos y una normativa. Los estatutos y la normativa no están por encima de la ley ni de la Constitución. Y desde luego no están por encima de las personas. Precisamente porque son estatutos y normativa interna, tiene solución. Todo tiene solución. Sentémonos, arreglemos esto y pongámonos a trabajar. Un minuto, Diego. Bueno, pues como efectivamente hay que hablar de política, voy a seguir hablando de política. Otra de las propuestas que queremos trabajar en los próximos años es la ecotasa. Esto lo planteamos en Llanes, pero a nivel autonómico además nos enlaza con otras fuerzas políticas como Izquierda Unida, que hace años que está pidiendo una tasa turística, ¿no? La idea es que el turismo, claro, no solo trae beneficios, también trae perjuicios que tienen que ver con los servicios públicos. De hecho, hace unos años, alcaldes y alcaldesas de la comarca del Oriente se quejaban mucho después de la temporada turística de que tenían muchas dificultades en los ayuntamientos para sufragar el coste de los servicios públicos en temporada alta. Tiene que ver con las basuras, con la limpieza de playas, con la gestión de residuos, con el agua. O sea, en Llanes hay problemas para abrir el grifo. En temporada alta sale un hilo, hay problemas de abastecimiento serios, ¿no? En Llanes hicimos un estudio de cómo se podría implantar una ecotasa municipal y nos salió una recaudación anual de 1 millón de euros. Solo en Llanes 1 millón de euros, imaginaros, a nivel autonómico en toda Asturias, ¿no? Yo creo que esta es una de las medidas interesantes, que además tiene que ver mucho con la sostenibilidad, con revertir en el propio sector, con ofrecer una mayor calidad y que el turismo se pueda desarrollar de una manera un poco más sostenible con el medio ambiente, ¿no? Adelante, Olga. Si las políticas vamos a estar completamente de acuerdo. De hecho, nosotros también estudiamos, que a mí me encanta, es un tema que hay en Vizcaya, que es una empresa municipal que hace las nóminas y los pagos a los trabajadores de hostelería. Hay temas súper interesantes en política que nosotros llamamos ayer en el programa, pero es que en eso vamos a estar de acuerdo, Diego. Seguro. El problema es ponernos de acuerdo en esto, en lo que nos están exigiendo los militantes y los inscritos, que nos pongamos de acuerdo, que lleguemos a un entendimiento. A mí, bueno, pues me preocupa muchísimo que sigamos instalados han incumplido los estatutos, se tienen que ir señalando la puerta, se es en otro proyecto. A mí la independencia y la autonomía, Diego, es porque aquí en Asturias, tú lo sabes, no sé qué dinero hay en las cuentas de Podemos Asturias, pero aquí, cuando yo estaba en la Comisión de Garantías, se fue un dinero a Madrid que no volvió. Y yo creo que era bastante dinero. No sé si sabes algo de eso, del dinero que se fue y nunca volvió. Esa gestión, el que tú puedas hacer la gestión desde aquí, es que si ese dinero hubiera estado aquí, a lo mejor hubiéramos salvado los 7 puestos de trabajo de Podemos, a lo mejor hubiéramos salvado el cerrar las sedes aquí en Asturias, Diego. Y eso a mí sí me preocupa. Diego. Yo lo que sé con respecto al dinero es que hay una diputada que ni dona su sueldo ni está haciendo al partido el dinero del grupo parlamentario de Podemos Asturias. Y sigo hablando de política. Yo creo que también hay otra idea o propuesta que me gustaría mucho que trabajásemos en estos próximos años con nuestra militancia, es el tema de los cuidados. Podemos es una organización que cuida, que nos tiene que cuidar a nosotras mismas, empezando por ahí, pero también al resto de la ciudadanía, lógicamente, ¿no? Y me gustaría que pudiésemos trabajar una propuesta que sea un sistema asturiano de cuidados, que además tiene mucho que ver con Podemos, tiene que ver con las políticas impulsadas en el marco de la Estrategia Estatal de Cuidados que impulsaron desde el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, y Derechos Sociales, Ione Belarra, que es traspasar ese modelo al caso asturiano, ¿no? Mejorar en la corresponsabilidad, asegurar unas condiciones dignas para los trabajadores del sector. La compañera Alejandra, ¿no?, sabe muy bien de qué van los cuidados, que está en nuestra candidatura, pues es trabajadora del SAD, ¿no? Y, bueno, en definitiva, traspasar un poco y hacer y poner en valor, ¿no?, o reforzar la idea de que los cuidados son una parte integral de los derechos de la ciudadanía. Y último minuto, Olga. Mira, hay una cosa que me preocupa mucho, ya que seguimos hablando de política, porque no queremos hablar de nosotras, y tenemos que hablar de nosotras, pero bueno, del otro lado no quieren, las listas de espera. Las listas de espera, hay 3 listas de espera que son inaceptables en Asturias. La sanitaria, por supuesto, la de discapacidad, que tarda hasta 3 años, que a mí eso me parece, y la lista de valoración de la dependencia.
de meses, ¿no? Eso sí, si la persona está integrada en una red pública de las residencias del ERA, todavía tarda 9 o 10 meses, si no puede tardar un año y medio. Esas listas de espera son demoledoras. Eso es fundamental que se ataje ya, pero ya 3 años por una discapacidad. Bueno, es dramático, a mí eso me preocupa muchísimo, pero eso, la política, se hace en la autonomía, es que es autonómico, tenemos que estar ahí, de la manera que sea. No puede ser que la mitad de una organización se parta en dos y queramos hacer política de frente cuando dentro no sabemos hacer política para ponernos de acuerdo. A mí, ya te digo, estas esperas es otro tema que llevamos en el documento que a nosotros nos parece demoledor y un problema gordísimo que hay y que hay que atajar como sea. Bien, pues cerramos ya este tercer bloque y entramos en lo que es el alegato final, o se ha venido llamando minuto de oro a veces en los debates, en el que cada candidato tiene un minuto para exponer su mensaje, dirigirse a los inscritos en este proceso y reclamar abiertamente el voto. Y este bloque pues lo inicia con su primer minuto Olga, su único minuto para concentrar ahí el mensaje que quiere lanzar al... Sí, nuestro mensaje yo lo tengo absolutamente claro. El mensaje es que nosotros queremos arreglar lo que pasa en Podemos. Nosotros sí reconocemos que hay un problema muy grave en Podemos y queremos hacer un Podemos en el que no quepa hablar de régimen disciplinario, ni de expulsiones, ni de suspensiones. Queremos un Podemos, a mí criticarme de verdad todo lo que queráis, por Twitter, a la cara, me da igual, asumo que esa es nuestra posición, que el militante y el inscrito tiene que darnos caña, tiene que decirnos lo hacéis mal, por aquí no, esto no me gusta, y luego de ahí salen los consensos. Eso es lo que quiero darle aquí. El Podemos que nosotros buscamos es un Podemos de unidad, un Podemos en donde quepe todo el mundo. Era el Podemos al que cualquiera se sentía representado, estuvieras en desacuerdo o no en desacuerdo. Un Podemos que convoque asambleas, un Podemos que no rehúya el debate, un Podemos que tenga las sedes abiertas donde pueda ir cualquiera, como estuvo en su momento, a contar sus problemas. Y democracia. Nosotros aquí, yo he dado este paso, la verdad que para mí ha sido muy difícil. Yo jamás me imaginé estar aquí. Y le digo a todos los inscritos y militantes, yo estoy aquí porque yo quiero democracia en Podemos. Porque, como decía Paul Auster, ¿no?, los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. Y la democracia tiene que solventar los problemas internos de un partido. Si no, el fracaso es total. Cuando un partido tiene que dedicarse a expedientar, a sancionar, ha decidido romper totalmente las relaciones con la única diputada que puede defender esto, atajar las listas de espera, lo que nos urge a las personas. Nosotros queremos trabajar por la gente. A mí no me importa que esa persona dijo en una reunión, que esa persona no sé qué hizo. Hablas de Cova, de que si no da el dinero, pero si es que esto viene de 2021 o de antes, si es que esto viene de que ella gana y no, a partir de ahí un problema general, ¿no? Vuelvo a decirlo, los que queráis votar nuestra candidatura está con toda la ilusión del mundo, toda, y me estoy defendiendo mogollón, para unirnos, que de verdad vamos a hacer lo que sea posible para que nunca vuelva a pasar esto, para que el régimen disciplinario no sustituya a la política en Podemos. Pues el minuto de oro va a pasar a ser 2 minutos de oro, por ser... Exactamente, mira, te regalo un minuto, Diego. Es que la generosidad es otra cosa de nuestra candidatura que nos marca. No, yo voy a hacer 40 segundos de oro. Que tú quieras. Bueno, estas primarias van de una sola cosa, de ser o no ser Podemos. Nosotros tenemos claro quiénes somos y dónde estamos, que es en Podemos Asturias. Una organización, que es la que defendemos, que cuide a la ciudadanía, que cuide también a los suyos, que renueve los lazos con las fuerzas sindicales, con la sociedad civil, que vuelva a patearse las calles y también las calillas. Tenemos bases ideológicas sólidas, tenemos espacio electoral, tenemos proyecto y, lo que es más importante, tenemos militancia, con lo cual tenemos el futuro asegurado. Yo os animo a que votéis a la candidatura Ahora más que nunca Podemos y a partir del viernes empecemos a construir entre todas y todos el Podemos que siempre quisimos tener en Asturias y ahora vamos a poder tener, porque sí se puede, porque es posible. Muy bien, pues cada candidato ha tenido su tiempo y esto es todo. Muchas gracias por su atención a quienes han seguido a través de las redes sociales o a través de la web de La Nueva España este debate. Una vez más agradecer a los candidatos su presencia aquí. Hemos visto evidentes discrepancias, pero también hemos visto evidentes acuerdos en algunas cosas. Y nada más por nuestra parte, muchas gracias y seguiremos informándoles de este y de todos los asuntos que conforman la actualidad de Asturias. Buenas tardes. Gracias a todos. Bueno. Yo tengo que intentar tomar esta oportunidad de poner de acuerdo. Estuvo bien y bueno, pues vamos.
no tenéis ahí vuestra...